Del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesucristo. Celebra en este día la Iglesia 25 de mayo la fiesta en honor a uno de los más grandes papas de la historia de la Iglesia, San Gregorio VII, que vivió en el siglo XI, tras ese siglo tan oscuro, ese siglo de hierro, así conocido en la historia de la Iglesia, y que será con este pontificado particularmente el inicio de la restauración y vigorización de la Iglesia en su estructura, en su jerarquía, en la vivencia de los fieles. Pero un conocimiento de la historia de la Iglesia desde el primer siglo hasta la actualidad nos recuerda que la barca de Pedro, siempre en medio de la mar, ha tenido que enfrentarse muy frecuentemente a tempestades que se forman en el decorrer de la historia de la sociedad, de la misma Iglesia. Y el mismo conocimiento de la Iglesia, de esta historia de la Iglesia, ha de ser motivo para darnos cierta paz en el momento actual, donde vemos también esta fiera tormenta que se ha levantado desde hace unos decenios y que llega incluso a querer cambiar la doctrina católica, querer cambiar la fe cristiana, querer convertirse a las modas, al pensamiento, a la ideología del mundo. San Gregorio VII nació en Toscana y, formado en Roma, ingresará posteriormente en el convento de Cluny, donde se vivía la exacta observancia de la regla de San Benito. Por la tenacidad en el esfuerzo de la virtud, fue elegido abad de aquel monasterio. Lo hará de forma ejemplar, meritoria, siendo modelo de su rebaño, siendo un buen pastor, como dice el apóstol en la epístola de la misa de hoy, gobernando a estos monjes no como para un fin propio, sino como modelo del rebaño y para llevarlos a la salvación. Será elegido abad de la abadía de San Pablo Extramuros en Roma, y allí se trasladará, y ahí será un gran consejero de diversos papas a lo largo de diferentes pontificados. San Pedro Damiano le llamará el hombre del consejo fiel y acertado, por la prudencia en sus consejos, por el acierto en dar soluciones a grandes problemas. Los mismos papas lo nombrarán para casos muy importantes en el restablecimiento de la fe y de la paz entre aquellos momentos donde surgían diferentes herejías o rivalidades entre los príncipes. Principalmente San Gregorio VII, durante su pontificado, hará extirpar del seno de la Iglesia el grave pecado de la simonía, que era comprar los beneficios eclesiásticos lógicamente para el propio lucro, por aquellas personas de la nobleza que querían tener esos privilegios y esos beneficios eclesiásticos, pero que nada les interesaba vivir la realidad ministerial que tenían que recibir para poder beneficiarse de ellos. El Santo Papa será un hombre firme, duro en sus documentos, en sus breves, en todo aquello que tendrá que hacer para restablecer bien la paz dentro de la misma Iglesia. Con tenaz fuerza, el Papa restablecerá todo esto. Fue elegido Papa en contra de su voluntad, pero sin duda alguna podemos decir que fue el Espíritu Santo el que lo eligió. Y en este sentido, también nos sirve la fiesta de hoy para considerar cómo la elección del Papa es lógicamente algo que está dentro del designio divino, donde el Espíritu Santo actúa. Pero también puede haber impedimentos, puede haber obstáculos, puede haber maniobras humanas.
Decir así de forma, vamos a decir, irreflexiva, el Papa lo elige el Espíritu Santo, puede ser bastante equívoco o erróneo, porque lógicamente el Espíritu Santo inspira a aquellos que se dejan inspirar. El Espíritu Santo mueve a aquellos corazones dóciles a sus inspiraciones. Pero como he dicho, si hay obstáculos, si hay estrategias humanas, si hay políticas mundanas, lógicamente no podemos decir que el Espíritu Santo elija a todos los papas, sino que, como dice ese adagio y que recordó el Papa Benedicto XVI, Dios a algunos papas los quiere, a otros los soporta y a otros los sufre. Dios a algunos papas los quiere, a otros los sufre y a otros los soporta, ¿no? Los tolera. En ese sentido, vemos lógicamente cómo a lo largo de la historia de la Iglesia y del papado, pues ha habido momentos de gran esplendor, personas, lógicamente, que por la providencia divina han ejercido ese ministerio petrino de una forma excelente y que la Iglesia después, lógicamente, lo ha reconocido con esa canonización. Pero incluso tenemos algún papa, lo recordábamos hace unos días a San Pedro Celestino, que viendo pues su incapacidad para el gobierno, habiéndolo hecho el poco tiempo que estuvo de papa fatal, porque no tenía pues esa habilidad humana para el gobierno, pues se retira. Pero en cambio era un hombre excelentemente virtuoso y por eso la Iglesia lo canoniza. Todo esto nos lleva a poder purificarnos de ciertas idolatrías que hoy pues están muy presentes en nuestro mundo. Siempre, desde el becerro de oro y antes, el hombre tiende a idolatrar personas, situaciones, etc. Hemos de liberarnos de eso, pues solo a Dios adorarás, nos dice el primer mandamiento del Decálogo. Y las personas que tienen que ejercer un ministerio de gobierno han de hacerlo para la gloria de Dios y para el bien de las almas. La Iglesia no canoniza a nadie por ejercer un ministerio. Nadie es canonizado por ser papa, por ser obispo, por ser sacerdote, o por ser monja, o por ser laico. Se canoniza por ser virtuoso, por tener la heroicidad de las virtudes. Tras un serio examen de esas virtudes y también pidiendo a Dios esa intervención milagrosa para poder corroborar y para poder proceder a la beatificación y a la canonización de aquellos que son siervos de Dios reconocidos por su santidad durante toda su vida. Quisiera terminar esta breve predicación recordando la obligación que tenemos de rezar por el Papa y sus intenciones, y particularmente cuando queremos ganar las indulgencias que la Iglesia nos concede, ya sea con el rezo del Santo Rosario, con la exposición del Santísimo, con el rezo del Vía Crucis, con la lectura de la Palabra de Dios. Las intenciones del Papa son las intenciones perennes del Papa, en cuanto que ejerce ese ministerio para gloria de Dios y bien de la Iglesia. No son las intenciones, vamos a decir, particulares, personales de aquel que ejerce el ministerio, sino las intenciones del mismo ministerio papal, que es confirmar a sus hermanos en la fe. Por eso, en primer lugar, entre las intenciones del Papa, las más importantes son 5. La primera, la exaltación de la fe católica, en cuanto que Pedro recibe la misión de confirmar a sus hermanos en la fe, de confesar a Cristo como tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, como escuchamos en el Evangelio. En segundo lugar, por contra, si estamos por la exaltación de la Iglesia y de la fe católica, por contra esta intención está la extirpación de la herejía. Pues Pedro recibe esa misión de plantar y de arrancar, de plantar la verdad, de sembrar el Evangelio, pero también, lógicamente, de señalar, de corregir y de extirpar el error que siempre, pues el príncipe de este mundo está trabajando constantemente por la perdición de las almas y por la corrupción de las inteligencias. El Papa siempre ha de estar como el guardián vigilante de la pureza de la verdad, corrigiendo los errores, corrigiendo las herejías. En cuarto lugar está la propagación
la conversión de los pecadores. Nuestra Señora en Fátima sí lo vino a pedir. Junto con esa oración por el Papa, Nuestra Señora, ¿qué pidió a aquellos niños y a todos aquellos que querían escuchar su mensaje? Pedir, sacrificarse por la conversión de los pecadores, la conversión de las naciones. En cuarto lugar, la cuarta intención del Papa es la paz entre las naciones, la paz en el mundo, la paz